José Ortega y Gasset, Madrid, 9 de mayo de 1883, Madrid, 18 de octubre de 1955, fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo, primeros años. Nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid, en el seno de una familia madrileña de clase alta, perteneciente al círculo de la alta burguesía de la capital. Era hijo de José Ortega Munilla y de Dolores Gasset Chinchilla. En 1889 su familia se trasladó a Córdoba, por razones de salud de su madre, cuando él tenía 6 años. Allí residieron algo más de un año y Ortega asistió a la escuela de la calle Obispo Fitero. Entre 1891 y 1897 estudió primero en el Instituto Gaona y, más tarde, en el Colegio San Estanislao de Casque de la Compañía de Jesús, ambos en Málaga. Su abuelo materno, Eduardo Gasset y Artime, había fundado el periódico El Imparcial, que después pasó a dirigir su padre. Así, cabe destacar que Ortega y Gasset se crió en un ambiente culto, muy vinculado al mundo del periodismo y la política. Formación. Su etapa universitaria comenzó con su incorporación a los estudios de la Universidad de Deusto en Bilbao, 1897 a 1898, y prosiguió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, 1898 a 1904. Fue denominado doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid 1904 con su obra Los terrores del año 1000, crítica de una leyenda. Entre 1905 y 1907 realizó estudios en Alemania, Leipzig, Nuremberg, Colonia, Berlín y, sobre todo, Marburgo. En esta última, se vio influido por el neocantismo de Hermann Cohen y Paul Natorp, entre otros. De regreso a España fue nombrado profesor numerario de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid 1909, y en octubre de 1910 ganó por oposición la cátedra de Metafísica de la Universidad Central, vacante tras el fallecimiento de Nicolás Salmerón. En 1910 se casó con Rosa Espotorno, 1884 a 1980. En 1911 nació su primer hijo, Miguel Ortega Espotorno, que fue médico. En el año 1914 nació en Madrid su hija, Soledad Ortega Espotorno, quien en 1978 creó la Fundación José Ortega y Gasset, de la que fue su presidenta de honor. En 1916 nació su hijo José Ortega Espotorno, que fue ingeniero agrónomo y fundador del periódico El País y de la editorial Alianza Publicaciones. Fue el primer director del semanario España, en 1915, y colaborador del diario El Sol desde su fundación en 1917, donde publicó bajo la forma de folletones 2 obras importantes, España invertebrada y La rebelión de las masas. En 1923 fundó la Revista de Occidente, siendo su director hasta 1936. Desde esta publicación promovió la traducción y comentario de las más importantes tendencias filosóficas y científicas en nombres tales como Oswald Spengler, Johann Huizinga, Edmund Husserl, Georg Simmel, Jacob von Westphal, Heinz Heimsoeth, Franz Brentano, Hans Driesch, Ernst Muller, Alexander van der, Bertrand Russell y otros. Cátedra de Filosofía. Ortega y Gasset fundó la Escuela de Madrid a partir del 15 de noviembre de 1910, cuando consiguió su cátedra universitaria en filosofía y, como comenta José Gauss, a través de la coordinación espiritual de varias personas vinculadas a Ortega, en centros editoriales que había fundado o a los que aconsejaba el mismo Ortega, mantuvo un caudaloso epistolario con María de Maeztu, Fernando Vela, secretario de la Revista de Occidente, José Martínez Ruiz Azorín, Francisco Ginerde, Los Ríos, Miguel de Unamuno, Pío Baroja y otros muchos. En ese periodo también creó su tertulia en el Café Granja Elenar. Ortega y Gasset ejerció una gran influencia en la filosofía española y en la filosofía iberoamericana del siglo XX no solo por la temática de su obra filosófica, sino también por su estilo literario ágil, descrito por algunos como próximo al Quijote, que le permitió llegar fácilmente al público general. Para Ortega, el objetivo de la filosofía es encontrar el ser fundamental del mundo. Este ser fundamental es radicalmente distinto de cualquier ser contingente o intramundano, y también es diferente de lo dado, expresión con la que Ortega se refería a los contenidos de nuestra conciencia igual a lo dado en nuestra conciencia. Todo contenido de conciencia es, por definición, fragmentario, y no sirve para ofrecer el sentido del mundo y de la existencia.
Este sentido solo se encuentra en el ser fundamental o el todo. La filosofía es el saber que se encarga de aproximarnos a esta cuestión. Filosofía, en Ortega se encuentra unida a la palabra circunstancia, que Ortega hace famosa en su expresión yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Meditaciones del Quijote, 1914, mantiene los principios esenciales de su perspectivismo en periodos posteriores de su pensamiento. Harold Raleigh no está de acuerdo con Nelson R. Waringe, Ciriaco Morón Arroyo, Molinuevo y otros, que consideraban, en general, que Ortega repitió en español lo que había aprendido en Alemania, sino que afirma que el filósofo madrileño inició, discrepando de sus fuentes germánicas, otro camino, un punto de inflexión. Ortega abandonó la fenomenología, filosofía, tan pronto como la recibió, y por tanto no tuvo una fase fenomenológica, sino que gran parte de su obra estuvo consagrada a superarla. También Raleigh muestra cómo a Ortega le pareció imposible la epoquea o reducción fenomenológica. Para Ortega el dato primario no es la conciencia de los fenómenos, sino el hombre o la mujer vivientes, la persona que soy yo, the consciousness of phenomene, but rather the living man or woman, the person that I am. Escribe que la filosofía orteguiana nació en parte de la conciencia de los defectos del pensamiento contemporáneo, y fueron los errores de sus predecesores los que impulsaron a Ortega, y más tarde a Marías, a buscar una doctrina de mayor precisión y entidad. Pero, según arguyen tanto Ortega como Marías, la puesta entre paréntesis, en clamerum, del contenido fenomenológico, con su énfasis concomitante en la conciencia pura, supone un retroceso al idealismo. Si la historia disfraza la realidad al acumular sobre ella niveles de interpretación, la fenomenología puede parecer un buen medio para descartar esas interpretaciones y volver a una realidad desprovista de adornos, como quitamos las sucesivas capas de pintura para llegar a la madera auténtica. Pero eso es solo una verdad a medias, porque lo cierto es que sin interpretación nos queda muy poco de cualquier valor humano. Al eliminar los niveles históricos de interpretación, como quien arranca las hojas del repollo en busca de un repollo esencial, llegamos a un punto en el que lo buscado se nos ha ido de entre los dedos. Descubrimos que la realidad no está detrás de sus interpretaciones, sino más bien dentro de ellas. En cualquier caso, la realidad no puede ser divorciada de esas visiones parciales, porque sólo a través de ellas se revela en el sentido humano. Son interpretaciones de la realidad, y esto significa ante todo que pertenecen a ella. Son algunas de sus infinitas dimensiones posibles. Son sus aspectos, sus perspectivas, reveladas por el hombre, pertenecientes a la realidad. En una palabra, la realidad solo puede aparecer perspectivamente, es decir, históricamente. Esta es la significación de la tesis de Ortega yo soy yo y mi circunstancia. Se trata de sus esfuerzos por superar la fenomenología husserliana, la cual supone toda la tradición idealista desde Descartes. En 1913 dice Ortega que mal puede ser una realidad la conciencia si consiste ésta en ser conciencia de la realidad. La conciencia pura no constituye la realidad primaria. Para que exista, tengo que suspender mi vida espontánea y volver sobre la memoria de lo que me ha pasado. Tan pronto como Ortega asimiló lo que Alemania tenía para ofrecerle y se sumergió nuevamente en sus circunstancias españolas, comenzó a alejarse de sus mentores alemanes y a buscar un modo de filosofía que fuera verdaderamente auténtica en los tres sentidos del término que le importaba: profundamente española, profundamente personal y al más alto nivel de autenticidad, lo que él llamó a la altura del tiempo. Ortega regresó a España, la primera vez, agradecido de sus mentores alemanes, pero insatisfecho con el pensamiento neokantiano dominante en Alemania, y después de su segunda visita, descontento con la dirección que estaba tomando Husserl al volver a Descartes. Es cierto que Ortega todavía intentaba moldear sus intuiciones y estudios con una filosofía auténtica que pudiera arraigarse y florecer en las circunstancias únicas de España. Por lo tanto, hay una validez limitada en el argumento de Morón Arroyo. Su libro está muy bien desarrollado, su único problema es que no se basa en lo que Ortega dijo o hizo, sino en lo que el autor insiste sobre lo que Ortega debería haber hecho. A fin de cuentas, sin embargo, Ortega es la mejor prueba contra la tesis de Morón Arroyo. Ortega escribió después de sus años en Alemania que encontró maestros admirables y una tradición filosófica insuperable en las universidades germanas, pero lo que no encontró fue una filosofía viable. Durante un breve periodo en 1912 a 13,
pareció que la fenomenología husserliana podría resultar ser lo que él y otros filósofos jóvenes de su generación estaban buscando. Pero pronto se dio cuenta de que, al fin y al cabo, Husserl no podía escapar de la atracción gravitacional del cartesianismo, que para Ortega era un paso atrás en un subjetivismo idealista fértil pero anacrónico, porque ya en 1914, Ortega estuvo muy lejos de la fenomenología husserliana. En su germinal libro, asombrosamente hermoso, Meditaciones del Quijote, formuló la doctrina que había estado buscando desde su estancia en Alemania. Lo resumió en su célebre Callito: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Con esto llegamos a la premisa principal de la doctrina orteguiana: mi vida, la de cada cual, es la realidad primaria o radical, en la que todos los demás seres, realidades y cosas, incluido yo mismo, se me aparecen. Mi vida es donde encuentro todas las realidades, y donde las realidades me encuentran a mí, incluidas las que me trascienden: historia, cultura, cosmos, Dios, y donde me descubro como una persona viviente. Estar, en el sentido orteguiano, tiene un aspecto parecido al concepto heideggeriano in der Welt sein, estar en el mundo, pero es mucho más radical y completo. No es que yo simplemente esté en el mundo, también están en él los palos y las piedras, sino que el mundo y sus atributos son conocidos y están presentes experimentalmente solo en mi vida tal como la vivo. En el paradigma heideggeriano, existo en el mundo físico, Welt, el mundo bioambiental. En la doctrina orteguiana, el mundo existe por y para mí, y yo para él, y a ese proceso recíproco es a lo que llamamos vivir. El hecho de que yo también esté instalado físicamente en el mundo es una ineludible comprensión posterior y consecuente, como veremos, pero a pesar de su validez es aún posterior a las formas radicales primarias de arraigo o radicalidad. Este encuentro radical no solo es sensorial, sino también estrictamente metafísico. No es que perciba el cosmos y su contenido a una distancia sensorial independiente de mi vida. En cambio, mi percepción sensorial es la facultad que me da la presencia inmediata e inseparable de la realidad aquí y ahora. Con esta idea, Ortega revirtió y superó el Callito cartesiano. El yo, el ego, solo, sin espacio, intemporal y privado de lo mundano, es imposible. Mi mundo y yo estamos indisolublemente referidos el uno al otro. Según él, siguiendo a Ortega, circunstancia es un concepto mucho más amplio, comprensivo o exhaustivo que el de biosfera o el de medio ambiente, utilizados por las ciencias biológicas, o que el término Welt, entorno, usado por el pensamiento alemán. No es que yo viva en medio de una circunstancia que es independiente y separada de mí, ni tampoco que yo sea un mero estar en el mundo, como Heidegger enseñaba, sino que yo vivo con el mundo. El año 1951, Heidegger y Ortega dieron unas conferencias en Alemania. Según Heidegger, el habitar precede en el hombre al construir, mientras que para Ortega el construir precede al habitar, porque cada persona necesita de la cultura, y así humaniza o salva su circunstancia para poder habitarla. Con su conferencia, comprendemos mejor la primera tesis orteguiana: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Sobre la segunda, el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Un animal está determinado por la naturaleza invariable de su especie, le basta el instinto. En cambio, el hombre vive no en la naturaleza, sino más allá de ella, haciéndola habitable con su historia técnica y cultural. El animal, cuando no puede ejercer la actividad de su repertorio elemental y natural, no hace nada más y se deja morir. La persona construye para vivir, hace una historia preternatural. Y esto nos da la clave para la tercera tesis orteguiana: la cultura es lo que el hombre añade a su natura. A partir del tema de nuestro tiempo desarrolla el raciovitalismo, teoría que funda el conocimiento en la vida humana como la realidad radical, uno de cuyos componentes esenciales es la propia razón. Para Ortega, la vida humana es la realidad radical, es decir, aquella en la que aparece y surge toda otra realidad, incluyendo cualquier sistema filosófico, real o posible. Para cada ser humano la vida toma una forma concreta, denomina razón vital a un nuevo tipo de razón, en rigor, el más antiguo y primario, y raciovitalismo, al modo de pensar que se apoya en su nuevo concepto de razón. La razón vital es una razón que se va realizando constantemente en la vida a la cual es inherente. Etapas del pensamiento de Ortega. El pensamiento de Ortega se suele dividir en tres etapas. Etapa objetivista,
1902 a 1914, influido por el neokantismo alemán y por la fenomenología de Husserl, llega a afirmar la primacía de las cosas y de las ideas sobre las personas. Etapa perspectivista, 1914 a 1923, se inicia con Meditaciones del Quijote. En esta época, Ortega describe la situación española en España invertebrada 1921. Etapa raciovitalista, 1923 a 1955, se considera que Ortega entra en su etapa de madurez, con obras como El tema de nuestro tiempo, Historia como sistema, Ideas y creencias o La rebelión de las masas. El perspectivismo o doctrina del punto de vista es una doctrina filosófica que sostiene que toda percepción e ideación es subjetiva. El individuo mira desde un punto de vista concreto, en una dirección propia. Para Ortega, la perspectiva es la forma que adopta la realidad para el individuo. Esto no le hace caer en el subjetivismo, pues para él cada sujeto tiene su propia forma de acceder a la realidad, su propia parte de verdad, que puede ser incluso contradictoria con la de los demás. La verdad absoluta, omnímoda, puede ser la suma de las perspectivas individuales o de estas más una parte fuera de la perspectiva, no vista, que, por eso mismo, son verdaderas parcialmente. Según Julián Marías, fue Ortega, en 1914, quien hizo el primer uso filosófico de la palabra griega aletheia con el significado de descubrimiento o iluminación. Se trata de una innovación significativa porque Ortega introdujo una acepción nueva, sirviéndose de esa palabra, para superar la idea, que le parecía inaceptable, de que la verdad tenga que ser adecuación. Después de Ortega, los demás filósofos, a partir de 1927 con Heidegger, no saben de dónde procede la interpretación etimológica que ellos dan como obvia para sus reflexiones filosóficas sobre la verdad. En realidad no hay textos griegos claros que interpreten el concepto de aletheia ni etimológica ni filosóficamente. Julián Marías descubrió la más antigua discusión etimológica en el lingüista y filósofo Tech Muller 1879, de la cual se sirvió Ortega en fecha tan temprana como 1914 para hacer la primera interpretación filosófica de esa palabra. A pesar de ello, se ha hecho general la creencia de que fue Heidegger el primero que trató sobre la verdad como aletheia en contraposición a lo que denomina concepto tradicional de la verdad. Razón vital. La razón vital es la razón que plantea Ortega, en sustitución de la razón pura cartesiana de la tradición filosófica. Esta razón integra todas las exigencias de la vida, nos enseña la primacía de esta y sus categorías fundamentales. No prescinde de las peculiaridades de cada cultura o sujeto, sino que hace compatible la racionalidad con la vida. La razón vital es el principio clave del raciovitalismo. Biografía completa de José Ortega y Gasset. Origen y primeros años, 1883 a 1902. Nacimiento, 9 de mayo de 1883 en Madrid, España. Familia, hijo de José Ortega Munilla, periodista y director del periódico El Imparcial, y Dolores Gasset, miembro de una familia de intelectuales. Creció en un ambiente culto y periodístico, rodeado de debates políticos y literarios. Educación inicial. Estudió en el Colegio Jesuita de San Estanislao en Málaga, donde comenzó a mostrar interés por la literatura y la filosofía. En 1897 ingresó en la Universidad Central de Madrid para estudiar filosofía y letras. Formación intelectual, 1902 a 1910. Se doctoró en filosofía en 1904 con una tesis sobre la escolástica en España. Recibió una beca para ampliar estudios en Alemania, donde se impregnó del neokantismo y la fenomenología. Estudió en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo, donde tuvo influencia de filósofos como Hermann Cohen y Paul Nator. En Alemania descubrió la filosofía como un método riguroso para comprender la vida y la sociedad. Carrera académica y primeras obras, 1910 a 1923. Regresó a España y fue nombrado catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Comenzó a escribir en la prensa, especialmente en El Imparcial y El Sol, con un estilo claro y divulgativo. Obras de este periodo. Meditaciones del Quijote 1914, su primer gran libro, donde reflexiona sobre España y su identidad cultural. Ensayos sobre política, arte y filosofía que buscaban modernizar la mentalidad española. Se consolidó como una figura pública que combinaba filosofía con crítica social. Pensador y figura pública, 1923 a 1936. Fundó la revista de Occidente 1923, un proyecto cultural para difundir pensamiento europeo en España.
Su filosofía se fue orientando hacia el raciovitalismo, una síntesis entre razón y vida, donde la razón debe estar al servicio de la existencia concreta. Obras clave. España invertebrada 1921, diagnóstico de los problemas políticos y sociales de España. La deshumanización del arte 1925, reflexión sobre el arte moderno. La rebelión de las masas 1930, su obra más famosa, donde analiza el auge del hombre masa y sus riesgos para la cultura. Fue diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República 1931, pero se retiró pronto de la política activa por desilusiones. Guerra Civil y Exilio, 1936 a 1945. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, decidió exiliarse para evitar comprometerse con alguno de los bandos. Vivió en París, Holanda, Argentina y Portugal. Durante el exilio continuó escribiendo y dando conferencias. Obras destacadas en este periodo. Historia como sistema, 1935, revisada en 1941. Ideas y creencias 1940. El hombre y la gente, publicada póstumamente en 1957. Regreso a España y últimos años, 1945 a 1955. Regresó a España en 1945, bajo la dictadura de Franco, pero mantuvo un perfil bajo y evitó la política directa. Fundó el Instituto de Humanidades en Madrid, donde ofrecía conferencias abiertas al público. Siguió desarrollando su raciovitalismo, defendiendo que el ser humano es un yo, que vive en una circunstancia, y que la vida es una tarea a construir. Muerte y legado. Falleció el 18 de octubre de 1955 en Madrid. Fue enterrado en el cementerio de San Isidro. Su pensamiento influyó profundamente en la filosofía española e hispanoamericana, así como en el ensayo literario y el periodismo. Filósofos y escritores como Julián Marías, su discípulo, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz reconocieron su impacto. Principales ideas filosóficas: raciovitalismo, la razón debe partir de la vida concreta, no de abstracciones puras. Perspectivismo, la verdad se construye desde múltiples puntos de vista. Yo soy yo y mi circunstancia, el ser humano no puede entenderse separado de su contexto. Crítica al hombre masa, advertencias sobre la mediocridad que surge cuando la masa sustituye a la élite creativa. Cultura y modernización, España debía integrarse en la cultura europea moderna.